Ella tenía 18 años, el vientre crecido de 7 meses, y nada más que una manta de cuero rasgada a la espalda. Su nombre era Kiona, que en la lengua de su pueblo significaba colina de sombra, y aquella mañana fría del otoño había sido empujada fuera del círculo de la tribu, con palabras que todavía le quemaban los oídos como brasa viva. El anciano había hablado sin mirarla. Dijo que una mujer cuyo hombre había muerto en deshonra no podía permanecer entre los hijos del viento. Dijo que la sangre que ella llevaba en el vientre era la sangre de un traidor y que la tierra sagrada no aceptaría ese peso. Las otras mujeres bajaron los ojos. Ninguna se movió. Ninguna dijo una palabra. Kiona no lloró. Había aprendido desde niña que las lágrimas son agua desperdiciada en el desierto, y el desierto no perdona el desperdicio. Tomó la manta, el cuchillo de sílex que había escondido en la bota de cuero, y la pequeña bolsa de cuero con semillas de maíz que su madre le había dado antes de enfermar, muchos años atrás. Luego dio la espalda al círculo de tiendas y comenzó a caminar. El bebé se movió dentro de ella en ese preciso momento, una patada firme e impaciente, como si dijera que él también estaba listo para seguir adelante. Kiona puso la mano sobre el vientre y caminó. No sabía exactamente hacia dónde iba. Sabía que al norte había montañas donde el frío mataba antes del amanecer. Sabía que al sur había territorio de tribus enemigas que no la recibirían en paz. Al este estaba el río Grande, ancho y peligroso en esa época del año. Entonces fue hacia el oeste, donde el sol se estaba poniendo y el cielo se teñía del color de sangre de venado, porque era la única dirección que nadie le había prohibido. Caminó durante horas. Los pies le dolían en las botas gastadas. La barriga pesaba más de lo que ella podía admitir. Cada hora el bebé se movía, como si controlara los pasos de la madre desde dentro hacia afuera. Y Kiona conversaba con él en voz baja, en una lengua que mezclaba palabras apache con sonidos que ella misma inventaba para no sentirse tan sola. Le decía que eran guerreros, que los guerreros no se detienen, que la tierra siempre ofrece algo para quien sabe mirar con atención. Pero por dentro, mientras el cielo se oscurecía y el frío comenzaba a bajar de las montañas, como una mano invisible apretando todo, sentía un miedo tan grande y tan profundo que parecía no tener fondo. Fue entonces cuando avistó el contorno oscuro entre los pinos. Casi pasó de largo, porque sus ojos cansados podrían estar inventando formas en la oscuridad. Pero Pituca, la zorra color de arena que la había seguido sin ser invitada desde que la tribu la expulsó, se detuvo, olfateó el aire y se dirigió hacia aquel contorno con pasos firmes y curiosos. Y Kiona había aprendido desde niña que los animales saben cosas que los humanos necesitan mucho tiempo para entender. Era una cabaña. Pequeña, de troncos oscuros, con el techo de corteza de árbol parcialmente derrumbado de un lado. La puerta ya no existía, solo el vano oscuro y silencioso. Las malezas habían tomado lo que quedaba de la entrada. Una piedra de moler granos estaba volcada afuera, cubierta de musgo. Nadie había pisado allí desde hacía mucho tiempo. Nadie. Kiona se quedó parada frente a la cabaña durante unos segundos, mirando aquella oscuridad con el corazón acelerado. Entonces el bebé dio otra patada, más fuerte que las anteriores, y ella entendió que no había tiempo para dudar. Entró. Olía a madera vieja y tierra húmeda. El suelo era de tierra apisonada, fría como piedra. Había una estructura de madera que alguna vez había sido una cama, ahora sin cuero ni paja. Un fogón de piedra en el rincón, con la chimenea tapada de hojas y ramas de pájaro. Una repisa de madera clavada en la pared, vacía, con solo una escudilla vieja y agrietada en la punta. Telarañas en todos los rincones. Silencio pesado como nieve. Cualquier otra persona habría sentido que aquel lugar era una tumba. Kiona sintió que era un punto de partida. Colocó la manta en el suelo cerca del fogón de piedra, se acostó con cuidado sobre ella, puso la mano sobre el vientre y le dijo al hijo que habían llegado, que por esta noche estaban a salvo, que mañana ella descubriría lo que aquel lugar tenía para ofrecer. El bebé se quedó quieto por primera vez en horas, como si aprobara la decisión. Pituca entró sin hacer ruido, dio 3 vueltas en el rincón más cercano a la puerta y se acostó de forma que bloqueaba la entrada con su propio cuerpo. Kiona miró a la zorra y sintió que los ojos le ardían. Al menos una criatura en este mundo había elegido quedarse a su lado. La primera noche fue la más larga de su vida. El frío bajaba de las montañas en olas y entraba por las rendijas de la madera sin pedir permiso.
La barriga pesaba de una manera diferente cuando ella estaba acostada, y ninguna posición era completamente cómoda. El bebé se movía de vez en cuando, como para confirmar que todavía estaba allí, y cada movimiento que sentía era al mismo tiempo un alivio y un recuerdo brutal de que dos vivían dentro de aquel frío, y solo ella podía hacer algo al respecto. Recitó en voz baja las palabras que su abuela le había enseñado cuando era niña, las palabras que los apache dicen cuando la oscuridad es demasiado grande y la fuerza parece demasiado pequeña. Palabras sobre la tierra que siempre sostiene, sobre el viento que siempre pasa, sobre el fuego que siempre puede ser reavivado, siempre que haya quien tenga paciencia para buscar la chispa correcta. Cuando el sol salió, Kiona se levantó antes de que el dolor de espalda la convenciera de quedarse. Salió al exterior con Pituca a su lado y se quedó mirando lo que la luz de la mañana revelaba. La cabaña estaba en medio de un claro pequeño, rodeada de pinos altos y robles cuyas hojas empezaban a volverse oro y rojo del otoño. Un arroyo corría a unos 100 pasos de distancia. Ella podía oír su voz desde donde estaba. El terreno alrededor de la cabaña estaba cubierto de vegetación alta y densa, pero los ojos entrenados de Kiona, que había aprendido desde niña a leer la tierra como otros leen palabras, ya estaban encontrando cosas. Allí había un grupo de plantas con hojas anchas que reconoció como raíz de cattail, buena para comer y para hacer harina. Más adelante había grosellas silvestres, las pequeñas y rojas, todavía con algunos racimos prendidos en las ramas. Piñones que habían caído y se habían acumulado en la base de uno de los árboles más viejos. Y en el lado más soleado del claro, donde la maleza estaba más rala, había algo que hizo que su corazón diera un pequeño pero real salto. Un antiguo bancal, cubierto de malezas, pero con la forma inconfundible de algo que alguna vez había sido cultivado a propósito. Alguien había vivido allí antes. Alguien había plantado allí antes. Ese descubrimiento la acompañó todo el día mientras hacía lo que necesitaba hacerse. Primero el agua. Fue hasta el arroyo con la escudilla vieja. La lavó con arena y agua corriente hasta que quedó lo más limpia posible, y la llenó de agua cristalina que bajaba helada de las montañas. Bebió con cuidado, sintiendo el frío recorrer la garganta e instalarse en el estómago vacío. Bebió más. Llenó la escudilla otra vez, y la llevó a la cabaña. Después el fuego. Eso era urgente. El frío de la noche anterior se había quedado dentro de los huesos de una forma que ella conocía bien como señal de aviso. Una mujer de 7 meses de gestación sin fuego adecuado en las montañas en otoño era una situación que la tierra no perdonaría por muchas noches seguidas. Limpió la chimenea del fogón de piedra con una rama, retirando los nidos de pájaro y las hojas acumuladas. Juntó hojas secas y cortezas de abedul, que prenden fuego mejor que cualquier otra madera, y encontró 2 piedras de sílex adecuadas cerca del arroyo. Sus manos sabían qué hacer. Su padre le había enseñado a hacer fuego antes de enseñarle cualquier otra cosa, diciendo que quien sabe hacer fuego nunca está completamente perdido. La primera chispa cayó mal. La segunda también. En la tercera, una brasa minúscula se posó sobre la corteza de abedul seca, y Kiona sopló con cuidado, protegiendo la llama naciente con las manos en cuenco, sintiendo el calor delicado como una promesa. El fuego prendió, y cuando la primera llama subió dentro del fogón de piedra y el calor comenzó a irradiarse hacia la cabaña fría, Kiona cerró los ojos y se quedó así por un momento, solo respirando. Los días siguientes fueron una secuencia de aprendizajes brutales y pequeñas victorias que ella guardaba en el pecho como piedras preciosas. Descubrió que las raíces de cattail podían ser molidas en la piedra de moler que estaba afuera, formando una harina gruesa pero nutritiva que cocinaba en agua caliente y comía con los piñones que había juntado. No era suficiente para matar el hambre por completo, pero era suficiente para mantener el cuerpo de pie, que era todo lo que necesitaba por el momento. Descubrió que Pituca cazaba ratones y ardillas con una eficiencia silenciosa que la sorprendía, y que la zorra, diferente de lo que ella esperaba, no se lo comía todo sola, sino que dejaba la mitad de lo que cazaba cerca de los pies de Kiona, como si supiera que los dos necesitaban compartir las provisiones. Kiona asaba los animales pequeños en el fuego y comía con una gratitud que nunca había sentido por la comida antes, porque nunca había pasado hambre de verdad antes. Descubrió que la barriga, que ella esperaba que fuera un peso que la haría lenta y vulnerable, era también una fuente constante de motivación que le impedía detenerse. Porque cada vez que el cansancio se volvía demasiado pesado, el bebé se movía, y ese movimiento era más elocuente que cualquier palabra. Era el recordatorio de que ella no estaba sufriendo solo por ella.
Estaba construyendo algo para otra persona que todavía no tenía voz para pedir. Al quinto día encontró la caja. Estaba bajo un panel de madera suelto en el suelo del fondo de la cabaña, en el rincón más oscuro, cubierta de tierra y paja seca. Una caja pequeña, de madera de cedro, cerrada con una tira de cuero doblada por encima. Kiona la llevó cerca de la luz de la ventana sin vidrio y la abrió despacio. Dentro había cosas que la hicieron dejar de respirar por un instante. Una bolsa de medicamentos de cuero de ciervo, con hierbas secas organizadas en pequeñas divisiones, atadas con hilo de tendón. Reconoció algunas: raíz de equinacia para infecciones, hojas de salvia para fiebre, flor de saúco para lo que viene con el frío del pulmón. Había también un uso de madera para hilar, todavía con un poco de hilo de lana enrollado. Había un punzón de hueso para coser, y en el fondo, envuelto con cuidado en piel de venado curtida, había un artefacto que hizo que algo se apretara en la garganta de Kiona. Era un mocasín de bebé, pequeñísimo, bordado con cuentas azules y blancas, con un patrón que reconoció como de origen muy antiguo, anterior a su generación, pero inconfundiblemente de la misma familia de patrones que las mujeres de su tribu usaban. Quien había guardado aquello allí era una mujer apache, o de un pueblo muy próximo. Una mujer que había estado embarazada en aquella cabaña, en aquella misma soledad, mirando el mismo techo de madera oscura. Kiona sostuvo el mocasín minúsculo con las dos manos, y se quedó así durante mucho tiempo, sintiendo el peso ligero de aquel pedazo de cuero bordado, como si fuera el peso de una historia entera. No sabía el nombre de la mujer que había bordado aquello, no sabía qué había pasado con ella o con el bebé, pero sintió, con una claridad que iba más allá de las palabras, que no estaba tan sola como pensaba. La segunda semana trajo la nieve, no la nieve ligera del inicio del otoño que se derrite al tocar el suelo. La nieve pesada, comprometida, que cubre todo en silencio y congela lo que no estaba preparado para ser congelado. Kiona despertó temprano por la mañana con el viento gimiendo entre los troncos de la cabaña, y vio por la grieta de la pared que el suelo se había vuelto blanco durante la noche. Pasó aquella mañana evaluando la situación con la frialdad de una guerrera, que era lo que su madre le había enseñado a hacer en tiempos de crisis. Frialdad por fuera, planificación por dentro. Tenía fuegos suficientes y continuaba trayendo leña regularmente. Tenía algo de comida, pero necesitaba mucho más antes de que llegara el bebé. Tenía la bolsa de medicamentos que había encontrado, lo que era una bendición que todavía no podía calcular completamente. Lo que no tenía era aislamiento adecuado para las paredes y el techo, y con la nieve viniendo de verdad, eso necesitaba resolverse. Pasó los 2 días siguientes trabajando con una determinación que la sorprendía incluso a ella misma. Cortó ramas de pino con el cuchillo de sílex y las encajó en las grietas más grandes de las paredes. Juntó musgo seco del lado de abajo de los robles, donde la nieve no había llegado, y lo presionó en las grietas más pequeñas. Subió con mucho cuidado a la estructura de la cama vieja para alcanzar el lado del techo que había parcialmente derrumbado, y lo remendó con ramas entretejidas y barro del arroyo que fue a buscar antes de que el hielo cerrara completamente la orilla. Su cuerpo dolía de una manera que nunca había experimentado. La barriga pesaba diferente cada día, como si el bebé también estuviera creciendo más rápido en respuesta al frío, preparándose para un mundo que ya estaba mostrando su aspereza antes incluso de que él llegara. Pero las manos seguían trabajando, porque las manos saben que detenerse es más peligroso que continuar. Por la noche abría la bolsa de hierbas y estudiaba cada compartimento con atención, trayendo a la memoria lo que había aprendido con las ancianas de la tribu sobre el uso medicinal de las plantas. Algunas hierbas las reconocía con certeza. Otras necesitaba olerlas, tocar las hojas, observar la forma antes de identificarlas. Y había 2 o 3 que no conseguía nombrar, pero que tenían olor a algo importante que no quería desperdiciar por ignorancia. En uno de esos estudios nocturnos, con Pituca durmiendo a sus pies y el fuego crepitando en el fogón de piedra, Kiona descubrió en el fondo de la bolsa una cosa que había pasado desapercibida la primera vez. Un pedacito de corteza de abedul doblado, escrito con carbón en caracteres que no reconocía completamente, pero que mezclaba símbolos de su lengua con otros que parecían de un pueblo diferente. Era una mezcla que hablaba de preparación para el parto, de posición, de respiración, de cuándo llamar ayuda y cuándo confiar en el propio cuerpo. Alguien había escrito aquello para ser encontrado. Alguien había preparado aquella caja como si supiera que un día otra mujer llegaría a aquella cabaña necesitando exactamente aquello. En la tercera semana llegó Tahoe.
Kiona estaba recogiendo piñones en la nieve cuando oyó el ruido, un paso pesado entre los arbustos que no era de animal pequeño. Tenía el cuchillo en la mano antes de pensar, el cuerpo reaccionando más rápido que la mente, y Pituca ya estaba de pie con los pelos del lomo erizados. Pero era una mujer, vieja, de piel cobriza y arrugada como corteza de roble, con una manta de piel de bisonte sobre los hombros y un bastón de madera en la mano. Tenía ojos oscuros que no parecían viejos, ojos de alguien que había visto mucho y había decidido guardarlo todo. La vieja se detuvo cuando vio el cuchillo y levantó la mano libre despacio, mostrando la palma abierta. Luego miró el vientre de Kiona y no dijo nada durante unos segundos. Entonces habló en un dialecto cercano al de Kiona, diferente pero comprensible, que había visto humo saliendo de aquella cabaña desde hacía muchos días y había tardado en venir porque sus piernas ya no eran tan rápidas. Kiona bajó el cuchillo pero no lo guardó. Preguntó quién era. La vieja dijo que su nombre era Tahoe, que vivía del otro lado del arroyo, en una cueva que ella misma había preparado muchos años atrás, que era su casa desde hacía tanto tiempo que ya no recordaba otra, que era partera, que había ayudado a muchas mujeres a traer a sus hijos al mundo en estas montañas, y que, por la apariencia de Kiona, ella no tendría mucho más tiempo antes de necesitar esa ayuda. Pituca bajó los pelos despacio, y Kiona, que había aprendido a leer a los animales como texto, comprendió que podía guardar el cuchillo. Tahoe entró en la cabaña, miró alrededor con aquellos ojos de búho y aprobó con un único gesto de cabeza lo que había allí. Luego se sentó junto al fuego, sacó del envoltorio que llevaba un pedazo de carne seca de alce y un puñado de bayas secas, y los colocó en el suelo entre las dos sin ceremonia, como si aquello fuera simplemente lo obvio que hacer. Kiona comió sin orgullo y sin prisa. Había pasado la época en que el orgullo podía ser más importante que la supervivencia. Tahoe volvió al día siguiente y al día después. Cada vez traía algo. Una vez raíces de camas lili que enseñaba a Kiona a preparar, de forma que extrajera más nutrición. Otra vez, un pedazo de cuero de venado curtido que decía que serviría para hacer las primeras ropas del bebé. En una tercera ocasión, trajo una olla de cerámica que, diferente de la escudilla vieja y agrietada que Kiona tenía, guardaba el calor por mucho más tiempo. Pero lo que Tahoe traía de más valioso no cabía en ningún envoltorio. Era el conocimiento. Enseñaba a Kiona mientras las dos trabajaban lado a lado, con la voz calma de alguien que sabe que la prisa corrompe el aprendizaje. Enseñaba cómo preparar el fuego de noche de un modo que durara hasta el amanecer, sin necesidad de alimentarlo cada hora. Enseñaba cómo almacenar piñones y raíces bajo la tierra para que el frío los conservara en vez de destruirlos. Enseñaba cómo hacer trampas simples para conejos y perdices, que eran abundantes en aquellas montañas, incluso en invierno. En uno de esos días, Kiona le mostró a Tahoe la bolsa de medicamentos que había encontrado en la caja de cedro. La vieja tomó cada hierba, la olió, la tocó, se quedó en silencio un rato, y luego dijo que conocía de quién era aquello. Dijo que había una mujer, muchos años atrás, que había vivido en aquella cabaña durante un invierno entero, sola como Kiona estaba ahora, también con un hijo por venir, también expulsada de donde pertenecía, aunque por razones diferentes. Había sobrevivido y se había ido en la primavera, llevando al hijo consigo, pero había dejado la caja porque sabía que la cabaña quedaría vacía otra vez y que un día alguien llegaría necesitando lo que ella tenía para ofrecer. Kiona escuchó eso con el mocasín bordado en la mano y sintió lo mismo que había sentido cuando lo encontró por primera vez, pero mayor. La idea de que había una corriente de mujeres que atravesaban el mismo frío, la misma soledad, el mismo miedo de no conseguirlo, y que cada una que sobrevivía dejaba algo para la siguiente. Era una idea tan simple y tan poderosa al mismo tiempo que necesitó respirar hondo para acomodarla en el pecho. Tahoe dijo que la mujer de la caja se había llamado Salina, que era de un pueblo del sur y que había llegado a aquellas montañas con mucho menos de lo que Kiona tenía, y que su hijo, que había nacido en aquella cabaña en una noche de nieve, estaba vivo y era un hombre fuerte en algún lugar al este. Kiona puso la mano sobre el vientre y le dijo al hijo, en silencio, que llegaría al mundo en un lugar con historia, que no sería el primero, que la cabaña ya sabía recibir. El peligro llegó al inicio del cuarto mes de invierno, como Kiona sabía que llegaría, porque nada que valga la pena llega sin lo que intenta destruirlo. Eran 3 hombres a caballo. Ella estaba cortando leña afuera cuando los oyó, y por la forma en que Pituca se posicionó, con el cuerpo bajo y los ojos fijos,
Supo antes de ver que no eran viajeros pacíficos. Eran hombres del pueblo de los Pinos, una tribu del norte cuyo territorio hacía frontera con estas montañas, y el más viejo de ellos tenía la mirada de quien había decidido algo antes de llegar. Desmontó del caballo y habló sin saludo, lo que ya lo decía todo. Dijo que aquella cabaña estaba en el territorio que su pueblo usaba para casa de invierno, que ella había pasado semanas allí sin permiso, consumiendo los recursos que les pertenecían, y que ella necesitaba irse. Kiona se quedó de pie frente a él, con la barriga enorme y el cuchillo en la mano, y respondió que había encontrado aquella cabaña abandonada, y había sobrevivido allí con lo que la tierra ofrecía, que no había cazado en el territorio de ellos, ni cruzado las fronteras que ella misma había aprendido a identificar, y que una mujer embarazada en el invierno de la montaña no era una amenaza, era solo alguien que necesitaba un techo. El hombre no era cruel del modo de Severo del Sur, que intimida por placer. Era de otra especie de problema, el hombre que aplica reglas sin conseguir ver lo que está frente a sus ojos. Se quedó en silencio mirándola con una expresión que ella no conseguía leer completamente. Fue entonces cuando Teijo salió de entre los pinos con el bastón y la manta de bisonte, y el paso lento de alguien que no se apresura para nada porque sabe que llegará donde necesita llegar. Los tres hombres la reconocieron inmediatamente. Eso era visible en la forma en que el más viejo retrocedió medio paso. Tahoe era conocida en estas montañas desde hacía más años de los que cualquiera de ellos había vivido. Había ayudado a traer al mundo a madres y abuelas de esos hombres. Ese tipo de historia no se borra con facilidad. Tahoe habló con el más viejo con aquella voz calma que usaba cuando quería que las palabras llegaran hondo. Dijo que la joven no había cazado en el territorio de ellos, y podía verificarse que la única carne que había en la cabaña era de animal pequeño que la zorra traía, que nadie regula. Dijo que la cabaña estaba en ruinas cuando ella llegó, y que el trabajo de reconstrucción que había hecho en las últimas semanas era más de lo que cualquiera había hecho por aquel lugar en una generación. Dijo que una criatura estaba por nacer en aquellas paredes en cuestión de semanas, y que los hombres del pueblo de los Pinos no eran conocidos por expulsar mujeres embarazadas en invierno, al menos no hasta donde ella había visto en todos sus años en estas montañas, y que esperaba que las cosas continuaran así. El silencio después de eso duró el tiempo de 3 respiraciones. Luego el más viejo montó en el caballo, y los tres partieron sin palabras adicionales, y Kiona se quedó mirando el polvo congelado que los cascos levantaban, con las piernas firmes y el corazón acelerado, y la certeza de que había algo muy importante en el hecho de que ella no estaba sola cuando ellos llegaron. El hijo nació en una noche de luna llena de diciembre. Tahoe estaba allí. Había llegado de tarde. Había mirado a Kiona con aquellos ojos de búho y dicho, sin rodeos, que sería esa noche. Había preparado lo que necesitaba con la calma de alguien que había hecho aquello muchas veces, pero que nunca lo trataba como rutina, porque cada nacimiento era su propio mundo entero. Kiona no intentó ser más fuerte de lo que era. Cuando el dolor comenzó de verdad, lo dejó hacer lo que necesitaba hacer. Respiró como Tahoe enseñaba, se movió como el cuerpo pedía, y se quedó con los ojos abiertos para no perder ni un segundo de aquella noche, porque sabía que era la noche más importante de su vida y quería guardarla completa en la memoria. El niño llegó antes del amanecer, con una voz que llenó la cabaña de una forma que Kiona no había esperado. Tan grande, tan presente, como si desde el primer segundo quisiera que todo el mundo supiera que había llegado. Tahoe lo colocó en el pecho de Kiona envuelto en cuero suave calentado al fuego, y Kiona lo miró, el rostro pequeñísimo y arrugado y perfecto, y sintió algo reorganizarse dentro de sí de una forma que no tenía vuelta atrás. Dijo el nombre que había elegido durante la semana sola, pensando en aquel mocasín bordado con cuentas azules y blancas. Dijo Solan, que en su lengua significaba viento que encuentra la dirección correcta, porque era eso lo que los dos habían hecho. Habían seguido sin saber hacia dónde hasta encontrar el lugar correcto. Tahoe se quedó hasta el amanecer, y luego se fue a descansar, diciendo que volvería por la tarde. Pituca dormía en la puerta como siempre, y Kiona se quedó allí con el hijo en el pecho, viendo la luz del sol de la mañana entrar por las grietas de la cabaña que ella misma había remendado, iluminando el vapor de su propio aliento en el aire frío y el rostrito del niño que dormía con aquella confianza absoluta que tienen los recién nacidos, la confianza de quien nunca ha sido traicionado aún. Colocó en la repisa el mocasín bordado de azul y blanco al lado de la imagen de piedra que su madre le había dejado cuando era pequeña.
Aquel rinconcito se convirtió en un lugar silencioso, donde el pasado y el presente coexistían sin necesitar explicación. Los meses que siguieron fueron diferentes de todo lo que ella había vivido antes. El invierno continuó, pero dentro de la cabaña había calor y había leche, y había la respiración constante de Solan, que dormía más horas de las que estaba despierto, y aprovechaba cada hora despierto para estudiar el mundo con una atención que conmovía a Kiona, hasta las lágrimas a veces. Aquella concentración total de alguien para quien todo es nuevo y todo es extraordinario. Tao venía regularmente. A veces traía cosas, a veces venía solo para verificar que todo estaba bien con el niño y con la madre. Y en los días en que se quedaba, las dos hablaban durante horas, con el fuego crepitando y Solan durmiendo o mamando o mirando al techo con aquella mirada concentrada de bebé. Taho contaba historias de estas montañas, historias de mujeres que habían pasado por allí, de inviernos más duros y de primaveras que llegaban de todos modos. Kiona escuchaba con la atención de quien sabe que esas historias son mapas de supervivencia, tanto como cualquier instrucción práctica. Y cuando Taho preguntaba, Kiona también hablaba, sobre la tribu, sobre lo que había pasado con el padre de Solan, sobre el consejo de los ancianos y sobre la mañana en que fue empujada fuera del círculo, no de forma que se victimizara, sino de forma de ordenar los hechos, de entenderlos, de ver su propia historia desde fuera para luego guardarla en un lugar que ya no la pesara más. Tao escuchaba todo sin interrumpir, y cuando Kiona terminaba, la vieja a veces no decía nada durante un rato. Luego decía cosas simples que quedaban. Dijo una vez que las tribus expulsan lo que tienen miedo de no conseguir controlar. Dijo otra vez que las mujeres que sobreviven al invierno solas llevan dentro de ellas una montaña, y que ninguna mano humana es lo suficientemente fuerte para mover una montaña cuando ella decide dónde quiere estar. Con la llegada de la primavera, las mujeres de la región comenzaron a aparecer, no de una vez. Primero fue una mujer del pueblo de los Pinos, aquellos mismos cuyos hombres habían llegado para intimidarla en el invierno. Había oído de Taho que había una joven en la cabaña que sabía de hierbas y que había sobrevivido con su hijo al invierno en las montañas. Llegó con un niño de 2 años que tenía fiebre persistente y ojos opacos de niño que no está bien. Kiona identificó lo que había en la bolsa de hierbas, preparó el té como había aprendido en el cuaderno de corteza de abedul y en las conversaciones con Taho, y la fiebre cedió en 2 días. La mujer volvió con su hermana. La hermana volvió con una vecina. Una vecina llegó con su propia madre anciana, que tenía una tos que no pasaba desde el invierno. Y Kiona atendía a cada una con lo que sabía, siempre diciendo claramente que estaba aprendiendo, que no era una curandera formada, que lo que tenía era un cuaderno viejo y una maestra sabia, pero que usaría todo eso de la mejor forma que podía. Las mujeres no pedían títulos, pedían resultados, y los test de Kiona funcionaban. Arlindo llegó en primavera, lo que era inevitable porque los arrieros siempre vuelven cuando la nieve abre camino. Era un hombre de pocas palabras y muchas observaciones, aquel tipo que percibe todo sin comentar nada, que llega, y pronto uno entiende que puede confiar sin conseguir explicar exactamente por qué. Pasó por el claro con sus mulas cargadas, y se detuvo porque Pituca vino al camino a olerlo, y se quedó con la cola en posición neutra en vez de en posición de aviso, lo que Kiona había aprendido a interpretar como aprobación cautelosa. Preguntó si necesitaba algo de la ciudad del valle. Ella dijo que necesitaba hilo de tendón, un cuchillo nuevo y sal. Él preguntó con qué pagaría. Ella dijo que tenía piñones ahumados y harina de raíz de cattail, que había aprendido a moler hasta que quedara fina. Él probó la harina, levantó ligeramente las cejas, que para un hombre así era el equivalente a una declaración en voz alta, y dijo que era un buen acuerdo. Cuando volvió con las cosas, ella tenía café caliente esperando, que una de las mujeres había traído de regalo. Lo tomaron sentados afuera de la cabaña con Solan en el regazo de Kiona y Pituca acostada en la sombra cerca de allí, y hablaron poco y con sustancia, que es la marca de personas que no tienen energía para desperdiciar. Él pasó a detenerse allí regularmente en sus viajes, sin hacer ceremonia, sin anunciar intención, simplemente porque era una parada que tenía sentido en el camino, y porque el café era bueno y la conversación era honesta. Y Kiona percibía sin necesidad de nombrarlo que había algo allí creciendo con la misma paciencia silenciosa con que la primavera va tomando el lugar del invierno, despacio, sin declaración, pero de forma que cuando uno se da cuenta ya es inevitable. La amenaza que ella sabía que volvería regresó en el verano.
Eran dos hombres de una compañía de madereros del este que estaban mapeando los bosques de la montaña para uso comercial. Llegaron con papeles y con aquel aire de quien está haciendo una visita de cortesía, que en realidad es una notificación de desalojo. Dijeron que la cabaña estaba en tierra que había sido cedida a la compañía por acuerdo con autoridades del gobierno, que ella estaba ocupando propiedad privada sin documento de posesión y que tendría que desocupar en el plazo de un mes. Kiona escuchó todo en silencio con Solan en la cadera, aquel niño de meses que miraba a los extraños con una seriedad que parecía graciosa en la cara de un bebé. Luego dijo que había escuchado lo que ellos tenían que decir y que ellos podían irse. Los hombres se sorprendieron con la calma de ella, que no era la calma de quien está derrotado, sino la calma de quien está pensando. Fue hasta Tahoe aquella tarde con Solan atado a la espalda en el cargador de cuero que ella misma había cosido. La vieja escuchó todo y luego se quedó en silencio durante un tiempo que parecía largo, pero que Kiona ya había aprendido a respetar, porque era el silencio de alguien que está juntando piezas con cuidado antes de hablar. Tahoe dijo que la cabaña había sido erigida por un hombre llamado Reuben hacía más de 40 años, que él había muerto sin familia y sin testamento, y que había un misionero en un puesto a 2 días de viaje que había registrado la propiedad de los colonos en la región y mantenía aquellos registros. Dijo que si la compañía de madereros tenía documentos, esos documentos podían ser verificados, y que si no podían ser verificados, era porque no existían de la forma en que estaban siendo presentados. Arlindo llevó a Kiona al puesto del misionero en el viaje siguiente. Ella fue con Solan atado a la espalda y el cuchillo en la bota, y una claridad de propósito que se había vuelto más afilada con cada semana de invierno que había sobrevivido. El misionero, un hombre viejo y cansado de nombre Fray Tomás, que había pasado la vida en aquellas montañas y tenía muy poca paciencia para la deshonestidad, pero mucho respeto por quien trabajaba de verdad, consultó sus libros y confirmó lo que Tahoe había sospechado. La concesión que la compañía alegaba existir no había sido registrada en aquel territorio. La cabaña y el claro alrededor de ella estaban en una zona de tierras devolutas que por la ley vigente podían ser reclamadas por posesión continuada, lo que significaba que Kiona, con sus meses de ocupación documentable, con la reconstrucción que había hecho y con los testimonios de las mujeres de la región que podrían confirmar su presencia allí, tenía argumentos legítimos para permanecer. Fray Tomás escribió una carta para ser entregada a los hombres de la compañía, confirmando lo que había encontrado en los registros y diciendo que cualquier acción de remoción forzada sería contestada. Kiona volvió con aquella carta y con algo dentro del pecho que había cambiado de temperatura, del frío pesado del miedo a algo más caliente y firme que ella reconocía como lo que los ancianos llamaban espíritu de tierra, la sensación de quien sabe dónde pertenece y no pretende moverse. Los hombres de la compañía volvieron dentro del plazo que habían dado. Ella entregó la carta sin comentario adicional. Ellos la leyeron, intercambiaron una mirada y se fueron sin la energía arrogante con que habían llegado. Y Kiona se quedó mirando la salida de ellos con Solan en el regazo, que babeaba con total indiferencia política sobre el asunto. La propiedad se volvió suya tanto en el papel, cuando Fray Tomás completó el registro, como en la realidad, que ya era verdad desde mucho más tiempo que cualquier documento. El otoño llegó otra vez, y la cabaña ya no era la ruina embrujada que había encontrado. Las paredes estaban sólidas, remendadas con madera nueva y barro blanco que ella había aprendido a hacer con Tahoe. El techo estaba entero. Había un bancal de hierbas medicinales en el lado soleado, plantado y organizado con los conocimientos de la bolsa de hierbas y con las adiciones que Tahoe había enseñado a lo largo de los meses. Había un pequeño stock de alimentos para el invierno que ella había construido con metodología. Piñones, raíces secas, carne ahumada, bayas, harina. Había un gallinero simple con 3 gallinas que Tahoe había traído y que producían huevos que Solan miraba con una fascinación cómica para su edad. Y había la cabaña en sí, que había dejado de ser un lugar de paso para convertirse en un hogar, no por el confort, que todavía era simple, sino por la historia que había acumulado dentro de aquellas paredes, el fuego que ella había encendido sola, el hijo que había nacido allí, los tés que había preparado para otras mujeres, las conversaciones con Tahoe que habían ido lo suficientemente hondo para cambiar la forma en que ella veía el mundo. En una tarde de otoño, sentada afuera con Solan en el regazo intentando atrapar una hoja que el viento se llevaba, Kiona avistó a Arlindo llegando por el camino de los árboles con las mulas, sin carga esta vez, vacío de mercancía pero con aquel paso tranquilo de quien no tiene prisa porque ya sabe dónde quiere llegar.
Él se sentó en el tronco que servía de banco afuera sin decir nada. Kiona le pasó a Solan sin ceremonia, porque el niño ya había decidido que le gustaba aquel hombre callado, y estiraba los brazos hacia él con una claridad de quien no tiene dudas sobre lo que quiere. Arlindo sostuvo al niño con una naturalidad que decía más de lo que cualquier declaración podría decir. Se quedaron en silencio un rato, mirando las hojas doradas caer alrededor del claro, y Kiona sintió en aquel silencio lo mismo que sentía a veces cuando miraba su propia plantación, la satisfacción tranquila de algo que fue construido despacio y que por eso se mantendría de pie por mucho tiempo. Tahoe dijo meses después, riendo de la forma ronca que tenía cuando algo la divertía profundamente, que se había sentido aliviada cuando el arriero finalmente dejó de ir y venir y simplemente se quedó, porque mulas entrando y saliendo del claro estaban molestando a las gallinas. En el invierno siguiente, en una tarde en que la nieve caía despacio y el fuego crepitaba, y Solan dormía y Arlindo estaba arreglando la trampa de conejo afuera, Kiona oyó un ruido en el camino de los árboles. Pituca fue a investigar, volvió y se quedó con la cola en posición de curiosidad, que era diferente de la posición de amenaza, y Kiona ya sabía distinguir. Era una joven, muy joven, quizá 15 años, cargando un envoltorio de ropa con las dos manos y con la mirada de quien caminó mucho tiempo sin saber hacia dónde iba. No estaba embarazada, pero estaba sola y con hambre, y con el tipo de miedo en los ojos que Kiona reconocía como el miedo de quien fue empujada fuera del único lugar que conocía. La muchacha preguntó, con una voz pequeña que intentaba no temblar, si era allí donde vivía la mujer que había sobrevivido al invierno con su hijo sola en las montañas, que lo había oído contar en las aldeas más al sur, que necesitaba ayuda y no sabía a quién más recurrir. Kiona la miró por un momento, luego abrió la puerta de la cabaña y le hizo un gesto para que entrara. Dijo que había fuego y había comida y había trabajo para quien quisiera aprender. La muchacha entró, y mientras Kiona iba a buscar un plato de sopa que estaba calentando en el fogón, miró el mocasín bordado de azul y blanco en la repisa y sintió con claridad lo que había sentido por primera vez cuando lo encontró. La corriente continuaba. Cada mujer que sobrevivía dejaba algo para la siguiente: un cuaderno, un mocasín, un fuego encendido, una puerta abierta. La tierra no olvidaba a quien la había tratado con cuidado. Y el invierno más duro es siempre aquel que viene antes del año en que finalmente aprendes que eres más fuerte de lo que pensabas. Existen lugares en el mundo que esperan por la persona correcta, de la misma forma que la tierra seca espera la lluvia, sin prisa, sin duda, con la certeza silenciosa de que en el momento correcto, lo que necesita llegar va a llegar. Kiona Yayentien había llegado a aquel lugar sin documento, sin dinero, sin familia, sin nada más que el hijo que cargaba, y la terquedad de quien no acepta que el final del camino sea el final de la historia. Y la historia no había terminado. Solo había encontrado el suelo donde iba a crecer.